Diversidad en Diálogo, un podcast del Grupo de Trabajo de Educación e Interculturalidad de Claxo. Yo entiendo interculturalidad en la convergencia de acciones colectivas de diferentes grupos humanos. Yo entiendo la interculturalidad como diversidad. Se me vienen a la mente las esculturas. Para mí, la interculturalidad es poner los valores humanos antes que su propia ideología o creencia. Se me vienen a la mente los pueblos originarios de nuestro país. Diversidad en Diálogo. Para los pueblos indígenas y migrantes de América Latina, el acceso a la educación formal no siempre ha sido fácil y en diversos periodos han sido directamente excluidos del sistema educativo. Otras veces se les ha ofrecido una educación que no considera sus lenguas y culturas o que incluso ha estado dirigida a acabar con ellas por considerarlas inferiores. Al mismo tiempo, estos grupos han desarrollado sus propias formas de educar. Han producido y transmitido conocimiento entre generaciones al margen y paralelamente de las instituciones escolares. El Grupo de Trabajo de Educación e Interculturalidad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, es un grupo de trabajo interdisciplinario, fundado en 2016, y está conformado por integrantes de diferentes países de América Latina y el mundo. Se preocupa por investigar y difundir conocimiento sobre las prácticas educativas y las políticas de educación llamadas interculturales, que emergen y se dirigen a las poblaciones indígenas y migrantes. En este primer episodio de Diversidad en Diálogo, conversamos con el equipo de coordinadoras sobre la trayectoria del grupo, sus objetivos e intereses de conocimiento. Para empezar, Patricia Ames, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, nos habla sobre los temas y problemáticas de estudio abordadas en este grupo de trabajo. En el GT nos interesa relevar la rica variedad de experiencias formativas de niños, niñas y jóvenes indígenas y migrantes en sus encuentros con las instituciones educativas, que no son estáticas, que van cambiando y que se producen en el diario encuentro entre diferentes actores de la comunidad educativa. Nos interesa comprender también las experiencias formativas por fuera de la escuela y otras instituciones educativas, que influyen también en lo que pasa en la escuela y que a veces expresan diversas formas de entender el rol social de los niños y jóvenes en la vida del grupo y de la familia, ampliando la a veces estrecha mirada que tenemos sobre ellos. Otra de las coordinadoras es Mariana García Palacios, de la Universidad de Buenos Aires. Ella también nos cuenta cuáles son los intereses de los investigadores que integran el grupo. Específicamente, estudiamos distintas aristas de las experiencias formativas que atraviesan los niños, niñas y jóvenes indígenas y migrantes, como por ejemplo las experiencias escolares, las de participación política, en prácticas religiosas o de producción socioeconómica, en contextos de socialización lingüística y de transmisión intergeneracional de saberes, las prácticas lúdicas, entre otras. Ahora, Ana Carolina Hedge, también de la Universidad de Buenos Aires, nos habla acerca de cómo el grupo ha reorganizado su trabajo y sus prioridades en medio de la situación de pandemia mundial vivida desde el año 2020. Así como estamos incluyendo fuertemente en nuestra agenda de debate y discusión los desafíos que trajo la pandemia del COVID-19 para pensar las políticas de educación intercultural en la región. Recordemos, ¿no?, que trabajamos con sectores que están en condiciones socioeconómicamente muy desfavorecidos, trabajamos con población indígena e inmigrante, por lo que la pandemia del COVID ha impactado fuertemente en la cotidianidad y en las condiciones socioeconómicas de vida de estas poblaciones, con lo cual esto forma un eje central del GT. El Grupo de Trabajo de Educación e Interculturalidad se caracteriza por estar conformado por investigadoras e investigadores de diversos países latinoamericanos y del mundo, quienes, asimismo, se encuentran formados en distintas disciplinas científicas y en humanidades. Actualmente somos 43 investigadoras y 10 investigadores de 18 países.
la mayoría en América Latina, en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú y México, y otras en Australia y Europa, en Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia y el Reino Unido. En su mayoría se trata de investigadores e investigadoras formadas y en formación en diversas disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades, como antropología, educación, historia y lingüística, y que desarrollamos nuestras indagaciones en el campo de la niñez y la juventud, la niñez indígena inmigrante, la escolaridad y la educación en contextos de diversidad y desigualdad. En América Latina existen más de 800 pueblos indígenas que agrupan a 45 millones de personas aproximadamente. En el Estado Plurinacional de Bolivia, Guatemala, Perú, México, Chile y Panamá, estos pueblos superan entre el 12 y 60% del total poblacional. Con respecto a la niñez en contexto de migración, se calcula que en el continente americano son alrededor de 6.3 millones de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de migración o desplazamiento. Estas niñeces constituyen un universo heterogéneo, dinámico y en permanente interacción. Hoy en día, la gran mayoría de niños, niñas y jóvenes indígenas inmigrantes participa de una u otra forma de instituciones educativas formales, desde jardín de infantes hasta universidades e institutos. Esto ha supuesto muchas veces la organización y lucha de sus padres, madres y abuelos para conseguir asegurar el acceso a ese derecho para las generaciones más jóvenes. Y sin embargo, su participación en los espacios educativos muchas veces es vista de manera parcial o simple y llanamente incomprendida. Muchas veces impera una mirada centrada en el déficit, en lo que no tienen, en lo que les falta, sin ver toda la riqueza del conocimiento y la experiencia que sí traen al encuentro educativo. Por eso nos parece central estudiar estas experiencias y encuentros, hacerlos más comprensibles, relevar la lógica que subyace a elecciones diferentes a las habituales, observar otras maneras de entender la experiencia educativa de niños y jóvenes. Creemos que eso puede contribuir a enriquecer y mejorar las experiencias educativas escolares, a revalorar las experiencias educativas en el entorno familiar y comunitario, a identificar experiencias que contribuyan a un encuentro verdaderamente intercultural, más plenamente dialógico con la diversidad de lo que somos y hacemos. El grupo de trabajo busca explorar la diversidad de formas para conocer y para habitar el mundo. En este podcast buscamos fomentar y mostrar que la diversidad es una característica de la vida humana y de la propia dinámica del colectivo. En este sentido, Ana Carolina Hedge explica cómo trabaja el grupo sobre las problemáticas referidas a la diversidad cultural en la educación. En cuanto a los objetivos de nuestro GT Educación e Interculturalidad, se organizan en torno a 3 ejes nodales en los que nos proponemos abarcar distintas áreas. Por un lado, un primer eje refiere a la producción de conocimiento, un segundo eje refiere a la difusión del conocimiento y un tercer eje refiere a la articulación con la intervención social. Respecto del primer eje, el referido a la producción del conocimiento, en el marco de nuestro GT lo que nos proponemos es avanzar en la producción de esta agenda compartida de trabajo con un enfoque comparativo y tratando de abordar estas problemáticas referidas a la educación y la interculturalidad en la escala regional e internacional. Por otro lado, otro de los objetivos referidos a la producción de conocimiento apunta a propiciar este diálogo no solo en el campo académico, sino tratar de incluir las voces de las organizaciones sociales en torno a estas mismas problemáticas. Y un tercer eje, en cuanto a la producción del conocimiento de nuestro GT, apunta a debatir esta producción académica considerando nuestra perspectiva sur-sur, pero también trascendiéndola, incluyendo la perspectiva sur-norte, ya que nuestro GT no solo se integra por profesionales de Latinoamérica. Como explica Ana Carolina, los resultados del grupo de trabajo Educación e Interculturalidad son accesibles a todo público y pueden ser localizados en sitios web de acceso abierto en la red de Internet.
Muchos de estos, de los resultados de estos encuentros y de las discusiones que tenemos al interior de GT están plasmados en los números publicados de nuestro boletín. El boletín de nuestro GT se llama Educar en la Diversidad, es de acceso libre en la web de Claxo. En ese sentido, una de las actividades centrales que organizamos en el marco de nuestro GT, con un impacto por fuera, como decíamos, o trascendiendo, mejor dicho, el mundo académico, fue en el 2019 la creación de un sitio web diseñado junto a distintos integrantes de Claxo, referido a las lenguas indígenas de América Latina. El sitio web se llama lenguasindígenas.claxo.org. Y en ese sitio web hemos, con motivo del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, como decía, hemos subido distintos vocabularios de distintas lenguas indígenas con sus significados, caracterizaciones de estos pueblos, distintos recursos que nos parecen que ayudan a la puesta en valor del patrimonio lingüístico latinoamericano y se vuelve un recurso de gran valor y alcance para organizaciones indígenas, maestros, maestras, profesores y para el público en general interesado en esta temática. Esta canción se llamó Yalcolec, fue interpretada por el músico Tobacom Samuel Acosta en una recopilación de Rosario Haddad. Un grupo de trabajo es, en principio, un espacio para compartir ideas. Así que, aunque tengamos perspectivas distintas, proponemos el diálogo como una vía de comprensión y conocimiento. Este primer episodio es una invitación a la audiencia para dialogar sobre la diversidad con los miembros del Grupo de Trabajo, Educación e Interculturalidad de Claxo. En esta primera temporada del podcast, nos introduciremos en un debate sobre qué se entiende por interculturalidad, cómo se usa este término, cuáles son los espacios en los que aparece y qué consecuencias tiene usarlo en los contextos educativos. Acompáñennos en los próximos episodios de Diversidad en Diálogo. Gracias por compartirnos y hasta la próxima escucha. Diversidad en Diálogo, un podcast del Grupo de Trabajo de Educación e Interculturalidad de Claxo. Diversidad en Diálogo es una producción original de Indira Granda, María Eugenia Taruselli y Susana Ayala. Conducción, Susana Ayala. Edición, Macoba Sonora. Diseño, Emiliano Famularo de Gráfica M&M. Tema del podcast, Los Mistoles. Investigadoras invitadas, Ana Carolina Hedge, Patricia Ames y Mariana García Palacios. Gracias a Rosario Haddad y Samuel Acosta por el permiso para reproducir el tema Yalcolec. Y gracias a nuestros amigos argentinos, chol, panameños y mexicanos por sus voces y sus ideas.